El mestizaje en México es una de las huellas más profundas de la conquista. ¿Sabías que esta mezcla de culturas es lo que ha formado la identidad del pueblo mexicano tal y como lo conocemos hoy? La historia detrás de este fenómeno es fascinante y está llena de matices. Durante los primeros años de la llegada de los españoles, se produjo un proceso complejo de interacción entre indígenas y europeos. Este proceso no solo transformó la cultura, sino también la sociedad, dando paso a un nuevo mestizo que representaría lo mejor y lo peor de ambos mundos. Los españoles llegaron a México con la intención de dominar y colonizar. Pero el mestizaje no fue algo planeado, sino que surgió espontáneamente como resultado de la interacción entre ambos pueblos, un fenómeno que se daría a lo largo de los siglos y que cambiaría la historia de la humanidad. El mestizaje comenzó principalmente entre los conquistadores españoles y las mujeres indígenas, quienes eran vistas tanto como víctimas como agentes de cambio. Esta relación dio lugar a una nueva clase social que no encajaba ni en el mundo indígena ni en el europeo, los mestizos. En las primeras décadas de la colonia, los mestizos eran considerados de menor estatus social, una mezcla que no se aceptaba plenamente en ninguna de las dos culturas. Los españoles veían a los mestizos como una amenaza para su pureza racial, mientras que los indígenas los veían como traidores. Sin embargo, con el paso del tiempo, los mestizos empezaron a ocupar roles más importantes en la sociedad. Algunos incluso lograron grandes avances, llegando a ocupar cargos políticos y militares. Este fenómeno marcó el inicio de una clase media en lo que antes era un sistema altamente estratificado. El mestizaje no se limitó a lo biológico. También se produjo un mestizaje cultural, donde las costumbres indígenas y europeas se fusionaron. Las tradiciones, la lengua, la religión y las artes se mezclaron en un sinfín de formas que crearon una cultura única en el continente. El mestizaje cultural es evidente en la religión, donde las creencias indígenas se adaptaron a las doctrinas católicas traídas por los españoles. Así nacieron nuevas formas de fe, como el culto a la Virgen de Guadalupe, que es una de las manifestaciones más claras de esta fusión. El mestizaje también tuvo una gran influencia en la gastronomía. La comida mexicana es un claro ejemplo de esta mezcla, con ingredientes y técnicas culinarias indígenas que se fusionaron con los productos y métodos europeos. El maíz, por ejemplo, se convirtió en un elemento esencial de la dieta. A nivel social, el mestizaje permitió que algunas familias indígenas pudieran ascender en la jerarquía colonial. Sin embargo, esta movilidad social no era sencilla, ya que existían barreras raciales y étnicas que limitaban el acceso a los privilegios de la clase alta europea. A lo largo de los siglos, los mestizos se fueron integrando poco a poco en la vida colonial, contribuyendo en áreas como el arte, la educación y la política. Este proceso, sin embargo, no estuvo exento de tensiones, ya que los mestizos fueron constantemente rechazados por los españoles. Por otro lado, el mestizaje también produjo nuevas tensiones entre los indígenas. Al ser considerados mezclados, algunos mestizos empezaron a experimentar un rechazo por parte de sus propios pueblos, creando una identidad ambigua que a veces les ponía en una posición difícil. En la economía colonial, los mestizos desempeñaron un papel crucial como intermediarios entre los españoles y los pueblos indígenas. Muchos mestizos se convirtieron en comerciantes, facilitando el intercambio de productos y conocimientos entre las dos culturas. A medida que avanzaba la colonia, los mestizos comenzaron a organizarse y formar grupos con un poder significativo. En algunos casos, lograron consolidarse como una clase media que, aunque todavía discriminada, ya tenía un impacto en la vida política y económica de Nueva España. A medida que se fue consolidando la sociedad colonial, los mestizos se convirtieron en una fuerza social que no podía ser ignorada. Aunque la discriminación racial seguía siendo un problema, el mestizaje proporcionó una base sobre la cual nuevas formas de identidad podían surgir. El mestizaje tuvo también un impacto importante en el arte. Los mestizos comenzaron a crear formas de arte que integraban tanto los estilos europeos como los indígenas. Esta fusión dio lugar a lo que hoy conocemos como el arte virreinal, una de las expresiones culturales más destacadas de la época. A nivel político, los mestizos comenzaron a formar alianzas con los españoles para proteger sus propios intereses. Aunque no podían acceder a los puestos de mayor poder, sí fueron parte fundamental de la estructura administrativa de la colonia, lo que les permitió influir en decisiones clave. El mestizaje no fue un proceso homogéneo.
No todos tuvieron las mismas oportunidades o se integraron de igual manera en la sociedad. La jerarquía social seguía siendo fundamental, y existían grandes diferencias entre los mestizos que se acercaban a los españoles y los que eran vistos como indios. La educación en la época colonial también experimentó un proceso de mestizaje. Las primeras universidades en Nueva España recibieron a estudiantes mestizos, quienes comenzaron a formarse en una tradición educativa europea, pero con una perspectiva y contexto profundamente mexicanos. Los mestizos empezaron a ser considerados por algunos como el puente entre las dos culturas, con una identidad que, aunque mestiza, les permitía acceder a las estructuras de poder y, al mismo tiempo, mantener sus raíces indígenas. Aunque el mestizaje fue un proceso gradual, la creación de una identidad mestiza fue fundamental para el desarrollo de la nación mexicana. Con el tiempo, este fenómeno permitió que surgieran figuras mestizas que desempeñaron roles clave en la lucha por la independencia de México. A lo largo del siglo XIX, los mestizos comenzaron a ser cada vez más visibles en la vida pública. Muchos se unieron a las fuerzas insurgentes durante la Guerra de Independencia, luchando por un México más libre y equitativo, aunque las tensiones sociales continuaban. El mestizaje, por lo tanto, no solo afectó la estructura social colonial, sino que también jugó un papel fundamental en la formación de la identidad mexicana, ya que los mestizos representaban la unión de dos mundos que, aunque enfrentados, compartían muchas similitudes. A pesar de las tensiones y los conflictos que marcaron la historia del mestizaje en México, este proceso dejó una huella imborrable. Hoy en día, el mestizaje sigue siendo una de las características más importantes de la identidad mexicana, tan rica como compleja. El mestizaje también permitió el florecimiento de nuevas formas de música, danza y tradiciones. Las danzas indígenas fueron influenciadas por las costumbres europeas, dando lugar a un mestizaje cultural que hoy forma parte integral de la vida social y festiva de México. Durante la colonia, las fiestas religiosas también fueron una manifestación del mestizaje. Las festividades indígenas se fusionaron con las celebraciones católicas, creando una amalgama de tradiciones que siguen siendo parte de la cultura popular en muchas regiones de México. Aunque el mestizaje se considera una característica definitoria de la cultura mexicana, no siempre fue bien recibido por todos. Las élites europeas y algunos sectores indígenas veían con desdén esta mezcla, lo que provocaba tensiones y discriminación social. En el contexto político, el mestizaje sirvió como un vehículo de transformación social. A lo largo de los siglos, los mestizos lucharon por sus derechos y por la inclusión en un sistema que inicialmente los marginaba. Con el tiempo, este fenómeno fortaleció el tejido social mexicano. El mestizaje en México fue mucho más que una simple mezcla genética, fue un proceso de transformación cultural y social que permitió la creación de una nueva identidad. Una identidad que sigue viva y evolucionando, reflejada en todos los aspectos de la sociedad mexicana. Si esta historia te ha sorprendido, ¿qué opinas sobre el mestizaje en México? ¿Te gustaría saber más sobre esta fascinante mezcla de culturas? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte para más contenido como este. Si te apasiona la historia y el mestizaje, síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp y Twitch. Encontrarás contenido exclusivo sobre estos temas. Los enlaces están en la descripción y en el comentario fijado. Si te interesa seguir profundizando en la historia de México y su fascinante mestizaje, te invitamos a ver otros vídeos de nuestro canal. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Sigue explorando más sobre la historia que ha forjado a México.